Soy el pastor Johan van Beek. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy continuamos con la serie de estudios bíblicos llamada La necesidad de examinar si uno realmente fue salvado y cómo cada uno ha de examinarlo. Estudio bíblico 5 se llama así. El que tiene al Hijo de Dios en sí, tiene la gloriosa y valiosa vida de Dios y es salvo. Pero el que no tiene a Cristo en sí es miserable, está muerto y perdido. Ya hemos visto 2 Corintios 13, 5, las palabras de Pablo a los cristianos profesantes en la iglesia de Corinto en el primer siglo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No pueden dar simplemente por hecho que son salvos. Tienen que asegurarse. También aquellos que creen estar seguros, porque Jeremías 17:9 enseña: engañoso es el corazón más que todas las cosas, el corazón de la persona perdida. Hasta que uno es salvo, luego es todo lo contrario. Ya hemos visto cómo tantas personas se darán cuenta en el día de juicio que se equivocaron. Cristo les dirá: nunca os conocí, por más que habían hecho tantas obras y pensaban que eran salvos, que habían trabajado duramente. También como los corintios en aquel entonces. Hay otro versículo que nos advierte en cuanto a esto también. Y esto es, Pablo habla en Gálatas capítulo 2 de los falsos hermanos. Los falsos hermanos que se habían introducido a escondidas. Los cristianos no habían estado cuidando en aquel entonces y entonces se metieron falsos hermanos en la iglesia. Falsos cristianos. Todos pensaban que eran realmente salvos. Uno puede decir que han sido introducidos a escondidas por Satanás. ¿Eres tú una falsedad o eres un verdadero cristiano? No te olvides que Satanás tiene mucho poder, él puede copiar mucho, hacer engaños, y encontramos acá que falsos hermanos fueron introducidos a las iglesias. Y tú no quieres ser utilizado por Satanás. Tú tienes que asegurarte: ¿soy yo una falsedad introducido por Satanás a la iglesia o soy un verdadero cristiano? Si tú te dieras cuenta a través de la prueba que encontramos en 2 Corintios 13, versículo 5, si tú te dieras cuenta a través de esto que eres un verdadero cristiano y que tú has recibido el oro de Dios y por eso no estás perdido y eres salvo, sería de mucha importancia. ¿Por qué es tan importante? Pablo dijo: o no sabéis o no conocéis o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Eva Felda lo tradujo así: a menos que estéis reprobados. Schlachter lo tradujo: a menos que seáis falsos o que no seáis veraces. Eva Felda lo tradujo como la Reina Valera en español: a menos que estéis reprobados o que seáis reprobados. Reprobados en el sentido de que no aprueban la prueba de Dios. Dios conoce los corazones, Él sabe lo que hay en cada corazón, si es que Cristo está en la persona o no. Pero como nosotros somos tan limitados en comparación a Dios, nosotros no sabemos tan poco, no sabemos nada, pero Dios sabe todo. Ahora nosotros tenemos que saberlo, eso quiere Él de nosotros. Todo cristiano que cree que es salvo no tiene que simplemente dar por hecho que es salvo, sino asegurarse si realmente él es salvo y Cristo está en él. ¿Saben el significado
acá para aprobar la prueba de Dios a través de saber si uno realmente es aprobado o si es reprobado o falso, es saber si el oro espiritual está en nosotros. Esto lo sabemos luego de haber hecho la prueba de la forma bíblica, según las medidas bíblicas, porque Cristo es la vida de Dios. Lo hemos visto en diferentes versículos, en Juan 14, 6, en Juan 6, 50, etcétera, primera de Juan 5, etcétera. No vamos a ver de nuevo ese versículo. Pero, ¿por qué es tan importante recibir al Señor Jesucristo? Porque Jesucristo es la vida eterna. Dios le dio a Cristo la vida, como aquel último Adán que es Él. Él nació de mujer, nació de María, y Él era santo, porque el Espíritu llevó a que María concibiera. Él es el maravilloso Hijo de Dios. ¿Por qué era tan importante? Porque la muerte espiritual entró a todas las personas, conforme a lo que hemos ya leído en Romanos 5:12, porque sucedió lo que sucedió en el jardín del Edén, como vimos en Génesis. Dios le dijo a Adán: el día en que coman del árbol del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y ellos comieron y luego estaban desnudos y muertos espiritualmente frente a Él. Pero Dios dice: yo soluciono ese problema a través de que les regalo a Jesucristo como la vida. Como Juan 5:25 lo dice. El Señor Jesucristo dijo en ese versículo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Como aquel último Adán que es Jesucristo, que vino a este mundo para hacer todo correctamente, todo aquello que el primer Adán había destruido. La muerte espiritual entró a todas las personas a través de que Adán pecó. La vida espiritual la recibimos a través del último Adán, Jesucristo, porque Dios lo hizo la vida eterna, luego de haberlo resucitado de los muertos, y Él le dio la vida. Y anteriormente Él ya era la vida, pero luego de su muerte y resurrección, con mucho más gloria, y ascendió al cielo y ahora se encuentra como Rey de Reyes, como el Salvador. En la vida de Dios, en plenitud, eternamente, todo está en Él. La vida de Dios está en Él. La existencia que uno tiene debido al hecho de que uno ha recibido vida biológica, una vida física que hemos recibido a través de que hemos nacido de nuestros padres y madres, y esta vida que nosotros tenemos como descendientes de Adán es una existencia miserable, desnuda. Pero cuando Cristo viene y entra en nosotros, Él trae consigo, Él entra en nosotros, a nuestros corazones, como la vida gloriosa y preciosa y valiosa de Dios. Oh, esa vida es tan preciosa, tan valiosa. Se trata de lo cualitativo y lo cuantitativo. Comenzamos por lo cuantitativo en cuanto al tiempo.
Con otras palabras, ¿por cuánto tiempo viviremos en la realidad, en la gloria de la vida de Dios cuando Cristo entra en nosotros? La respuesta es, o la encontramos en Juan 6, versículo 51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Con otras palabras, no solo un tiempito, por toda la eternidad, porque la vida de Dios es más fuerte que la muerte espiritual. Y nadie puede destruir eso. Vida por el resto de nuestras vidas, a partir de nuestra salvación, de nuestro nacimiento de nuevo, y por toda la eternidad, en y con Cristo, junto con Cristo, como la vida eterna. Y por eso Pablo dijo, ¿está Cristo en ustedes? ¿Está Cristo en ustedes? Si no es así, no han aprobado la prueba de Dios. Son reprobados. El oro espiritual no está en ustedes. Pero no se trata simplemente de cuánto tiempo viviremos. También se trata de la cualidad, la calidad de esa vida. Pablo dijo, el oro espiritual ha de estar en ustedes. Ese es el significado de ese versículo. Dios sabe si el oro espiritual está en nosotros. Cristo como el oro espiritual. Ustedes saben cuán valioso es el oro. ¿Cuán caro es el oro? Muy caro, porque es tan valioso, porque no se envejece, no se corrompe como otras cosas. Pero el oro espiritual es mucho más valioso, Jesucristo. Y Dios le regaló a él, como aquel último Adán, su cuerpo glorificado. Y cuando Él viene a nosotros en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra en nosotros y con Él Cristo, entonces el oro espiritual está en nosotros. Entonces ya no estamos muertos espiritualmente, como vemos en Efesios 2, versículo 1 y 5. Nosotros estábamos muertos, leemos ahí, porque estábamos separados de Dios. Y sabemos que la existencia simplemente como vida biológica, pero separado de Dios, es miserable. ¿Qué puede hacer de bueno un cadáver, un muerto espiritual? ¿Algo bueno? No, nada. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo que tú y tu mujer tienen una maravillosa relación juntos, vivieron mucho tiempo juntos y iban siempre a caminar en la primavera y disfrutaban todo. Y ahí los pajaritos cantaban, los árboles tan enverdecidos y bonitos, el campo, la naturaleza, y lo disfrutaban todo. Ahora tú te encuentras frente a la tumba de tu amada esposa que murió. Tú ves ahí, estás al lado de su tumba y dices, oh, mi amada esposa, ven, vamos de nuevo a caminar, a ver la naturaleza y a caminar y a disfrutar. ¿Vas a poder reaccionar? La respuesta es no. ¿Por qué no? La respuesta es porque un cadáver no puede ser consciente de nada bueno, de nada. El hecho es, los muertos espirituales son también así. No pueden sentir nada de las cosas buenas espirituales. No nos va a servir de nada contarles la hermosura de Cristo a ellos. Siempre y cuando ellos estén muertos espirituales, Cristo no es precioso para ellos. Ellos no tienen la menor idea de las realidades espirituales. Queridos hermanos, queridos oyentes, cuando Cristo entre en ti de la forma de, como hemos visto en Juan 5:25,
de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. A través de que Él habla con su voz viva con nosotros, recibimos la vida, habiendo estado muertos. Eso es una obra sobrenatural de Dios. Él puede hacerlo, debido al hecho del versículo 26 de Juan 5. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, como aquel último Adán. Queridos hermanos, queridos oyentes, está Cristo en ti, está el oro espiritual en ti. Permítanme mostrarles cuán valiosa es esa vida en la calidad. Y tú tienes que entonces tiene que generarse un deseo en ti a través del actuar del Espíritu Santo con este estudio bíblico de hoy. Comencemos con una ilustración. Yo como niño hacía esto. Yo estaba en KwaZulu-Natal, en Sudáfrica, en la playa, y el viento soplaba fuerte. Y yo ahí tenía mi barrilete, mi cometa, y volaba más y más y más alto. Y en algún momento ya no podía verlo más, porque estaba tan arriba. Y estaba ahí, pasaba el tiempo y yo ya no lo podía ver, estaba tan arriba la cometa. Pero había un hombre al lado mío de pronto y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo le digo, mira, yo estoy acá con mi cometa, pero ¿cómo sabes que tu cometa todavía está allá arriba? Y yo le dije, yo no puedo ya ver mi cometa, pero la siento. La siento acá, como está moviendo acá el hilo. ¿Saben? Si Jesucristo está en nosotros, entonces se cumple lo que vemos en Juan 5, en Juan 10, versículo 10. Jesucristo dijo en ese versículo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Lo ven? Vida en abundancia, la gloriosa vida de Dios, también en nuestra experiencia. Cuando Cristo entra en nosotros, uno lo siente, Él está en mí. Esa preciosa realidad también la experimentó Pablo. Sí, es una experiencia única. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y continúa diciendo el versículo 20, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en mi cuerpo, lo vivo en la fe o en la confianza del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, en la cruz de Gólgata, en la cruz del Calvario, se entregó por mí. Él todo el tiempo era consciente de que Cristo lo amó desde toda la eternidad, antes de que Él naciera. Y Él todavía me ama. Pero ¿cómo me mostró su amor, ese amor especial? A través de que entró en mí. Leemos en Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Luego está escrito, por gracia sois salvos. Esa es, por supuesto, la dádiva de Dios. Oh, qué precioso, qué maravilloso que saber que sí, Cristo que vive en el cielo, pero también reina en nuestro corazón como el Señor y como aquella vida de Dios. No lo vemos con nuestros ojos físicos, recién lo veremos en su venida, pero mientras tanto, conforme al ejemplo, a la ilustración que les he dado, Él está en mí porque yo siento cómo está en mi corazón. Él lleva a que mi corazón ponga los ojos en el cielo, tal como Pablo dijo en
en Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la confianza del Hijo de Dios. Sí, él estaba totalmente entregado para Cristo. Cristo era su vida, porque uno experimenta esa relación de amor con Él. Uno ya no es egoísta y justificado en sí mismo como antes. Querido amigo, querido oyente, ya te ha salvado Cristo. La próxima vez queremos seguir hablando sobre la preciosura, lo valiosa que es esa vida. Pero la pregunta es, ¿te equivocas o no te equivocas? Porque hay muchos que dicen haber recibido la vida de Dios, recibido a Cristo como la vida, pero no aprueban la prueba de Dios, a través de que no cumplen la prueba de Dios, a través de no seguir a Cristo cumpliendo sus mandamientos de una forma bíblica. La combinación es decisiva. No solo experimentar a Cristo como la vida que nos deja desearnos del cielo donde Él está, y por eso yo hago todo para Él, como preparación para ese día. Pero también en la práctica actúo en obediencia a Él, conforme a los mandamientos bíblicos que Él me ha dado. Queridos hermanos, queridos amigos, solo hemos comenzado con las pruebas. Seamos pacientes y continuemos hasta el final, porque no podemos simplemente dar por hecho que somos salvos. Quiera Dios capacitarnos. Amén.